Bendecido día, que el Eterno te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro en ti, que todas las cosas ayuden para bien y que en medio de cualquier situación tú puedas clamar, que Él va a escuchar. Cuando Jeremías estaba en la cisterna, Él le dijo: Jeremías, clama a mí que yo te responderé. En este día, Él te está diciendo: clama a mí que yo te voy a responder. Si no ves llegar el milagro, no te pongas triste. Si no ves llegar la respuesta, no te molestes. Si ves que mi respuesta no llega en tu tiempo y en tu voluntad, no te sientas mal, porque la respuesta viene en el tiempo del Eterno. Muchas veces queremos que oramos y queremos ya ver respuesta. Recuerde que todo tiene un proceso. En la vida todo tiene un proceso. Usted se puede imaginar a Sara orando por tener un hijo en su regazo. Imagínese a Ana, cómo desbordó su alma delante del Eterno por Samuel. Cuando usted ore, tenga la confianza de lo que usted está orando, va a suceder, pero en el tiempo del Eterno. Hay respuestas que llegan a tiempo, hay respuestas que llegan fuera de tiempo. ¿Pero por qué llegan fuera de tiempo? Porque nosotros estamos orando sin la fe. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas, mover el brazo del Eterno a la manera nuestra. Nuestra realidad no puede obrar milagros. Nuestra realidad no puede traer bendiciones. Es la verdad del Padre que va a traer bendiciones y milagros a tu vida. Hay palabras que el Eterno te ha dado, que tú no las has querido cumplir, que tú no las has querido activar, porque pensaste que en el momento que el Eterno te dio esa palabra, ya esa palabra se tenía que cumplir. Cuando nosotros queremos algo, nosotros tenemos que hacer como una mujer que desea un hijo. Buscar esa fecundación, después cuidar ese embarazo. Y cuando se tiene ese hijo en brazos, llegó la bendición, pero hay que seguir obrando en la fe para que esa bendición sea verdaderamente una bendición, como lo hizo Ana. Ana le dijo al Eterno que si le daba un hijo, ella se lo entregaba. Muchas veces hay personas que le piden un carro al Eterno, pero no tienen licencia de conducir. Él no te va a dar algo que tú no lo vas a poder disfrutar. Ore con fe. Manténgase orando con fe. Cuando usted tenga un deseo en su corazón, no deje de orar. Y cuando usted sienta que eso está hecho, que llegó delante de su trono, empiece a darle gracias. Porque la fe es la certeza de lo que yo no veo, pero yo estoy creyendo que lo tengo. Ore con fe. Y no olvide que cuando usted vaya a orar, usted tiene que ponerse de acuerdo con el Espíritu Divino. Usted tiene que llegar delante de la presencia del Eterno perdonando. Porque usted recibe perdón, perdonando a las personas. Y tomando en cuenta que después que usted perdone a esa persona, usted no se puede acordar más de lo que esa persona le hizo. Yo soy de las personas que cuando oro, yo le digo al Eterno: Padre, perdona mis pecados. Si yo le hice algo a alguien antes de conocerte, o después de conocerte, con comisión o omisión, con intención o sin intención, yo te pido que tú me perdones primeramente, pero quiero que tú envíes un ángel a donde está esa persona
y que esa persona me pueda perdonar. Que ella pueda perdonarme. Si yo le causé tristeza, dolor, llanto, con la acción que yo hice hacia ella, yo te pido, Padre, que tú enjugues sus lágrimas y hazle saber que yo estoy arrepentida de lo que yo le hice, Padre. Dile, háblale al oído y dile que me perdone. Que quizás en el momento que la herí o lo herí, tu presencia no estaba en mí. Perdóname, Padre, perdóname. Esa es una de las maneras cuando yo voy a orar. Otra manera, otra forma de oración, que si usted no está llena del Espíritu Divino, usted puede orar, usted puede gritar, usted puede todo, pero la oración no va a traspasar, no va a llegar a ningún lado. Porque quien hace que nosotros tengamos oraciones y lleguen delante del Padre es el Espíritu Divino. Yeshua es el intercesor. Y la oración que Yeshua, la intercesión que Yeshua hace en los cielos, Él la envía por medio de su Espíritu. A eso se refería la escalera de Jacob. Jacob oraba, los ángeles subían y luego bajaban para darle una respuesta a Jacob. ¿Usted cree que Jacob supo que el lugar donde él estaba era casa del Padre, casa del Eterno, por su entendimiento? No. Fue Yeshua que le envió un ángel y le dijo, ¿sabes qué, Jacob? Tus oraciones están siendo escuchadas. Porque donde tú estás no es en cualquier lugar. Es la casa del Padre. Betlejel es la casa del Padre Jacob. Tus oraciones han sido escuchadas. En su tiempo y en su momento, el Padre te las va a confirmar y te las va a revelar. Y tú vas a ver tus bendiciones. Entonces, esa es una manera. Cuando ore, tome ese tiempo para leer aunque sea un texto bíblico. Hay personas que me han dicho, no, es que yo oro con la palabra. Sí, tú oras con la palabra, pero el Eterno te está revelando esa palabra. El Eterno te reveló esa palabra para tú orar. No todo el mundo ora por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque para una persona orar con la palabra, tiene que leer la palabra, tiene que conocer la palabra. Porque en la palabra del Eterno está toda nuestra vida. Hay oraciones para todo. Y muchas veces oramos en la palabra, pero no conocemos la palabra, no vivimos por la palabra. Entonces, para usted dar algo, usted tiene que tener. Permítale al Espíritu Divino que llene su corazón de la palabra del Elohim. ¿Para qué? Para que usted pueda orar por la palabra. Jesús era el pan de vida. Jesús era la palabra viviente. Y por eso él pudo atacar a Satán por la palabra. Porque él conocía de la palabra. Estudie su palabra. Escudriñe. Lea. Para que usted vea que al momento de que usted esté orando, él le va a traer un texto bíblico y usted va a orar por medio de ese texto bíblico. Pero es porque ese texto bíblico usted lo vivió. Tenemos que entender que en la Biblia, en la palabra del Eterno, las promesas, las bendiciones que le fueron dadas a cada uno de estos hombres o mujeres, tuvieron que pasar por un proceso para que esa palabra se cumpliera. Pida perdón. Deje de estar orando oraciones hechiceras. ¿Cuáles son esas oraciones hechiceras? Las oraciones que usted piensa que es usted la que va a cambiar el mundo, que es usted el que va a cambiar el mundo. El mundo no lo vamos a cambiar nosotros. Nuestra oración va a llegar delante del Padre. Y si es una oración que está para Él,
que está agradable a sus oídos, Él va a responder. Hay personas que oran molesto. Tuvieron X inconveniente en la casa, en el trabajo, y van y se arrodillan y empiezan a llorar y piensan que es la presencia del Padre. Sí, sí puede ser la presencia del Padre, pero tú pediste perdón. Le pediste perdón a la persona que heriste. Le pediste perdón al Padre por haberte molestado, por estar iracundo. Le pediste perdón. Si lo hiciste, tu oración llega. Pero si no lo hiciste, esa oración no llega. Hay que dejar el orgullo cuando entramos en la presencia del Eterno. Tenemos que pedirle perdón. Muchas veces herimos a las personas, muchas veces hablamos cosas de las personas y después queremos hacer una oración por esa persona. Eso es oraciones hechiceras. Esas oraciones, el Padre no, porque el Padre dice, yo no quiero tu sacrificio de oración, yo quiero es que tú perdones a esa persona, yo quiero que tú hables con esa persona, yo quiero que tú aceptes a esa persona como esa persona es. Entonces no puedes pedirme que la cambie cuando tú no has cambiado. Entonces muchas veces nuestras oraciones son respondidas, no es porque nosotros estamos orando conforme a la voluntad del Padre, es porque hay gente que está orando por tu oración, por tu petición, y el Padre conoce el corazón de esas personas. Y de repente esto le va a sonar mal, pero hay oraciones que el Padre ya las tiene respondidas y tiene que responderlas y tiene que enviarlas, porque lo que Él ha creado, Él no se puede quedar con lo creado. Y resulta que tú estás orando, pero no estás orando conforme a la voluntad del Padre. Pero hay otras personas que están a tu alrededor que conocen por lo que tú estás pasando y están orando por esa misma petición que tú tienes y es respondida. Y entonces tú piensas que fuiste tú la que hizo que ese milagro se estableciera. Si tú tienes un corazón herido, si tú vives peleando, si tú vives en guerra con las personas que están a tu lado, si tú eres de esas personas que no pides perdón cuando te equivocas, si eres de esas personas que vive, que no tienes paz, tú tienes que orar primeramente por ti. Por ti. Nuestra boca es una fuente de bendición y de maldición. Cuando yo oro por alguien que yo no le he pedido perdón, que yo no he perdonado, esa oración no se escucha. Eso se llama oración hechicera. Porque si tú no has perdonado a Pedro, ¿cómo tú le vas a pedir al Eterno que cambie a Pedro? Si tú tienes envidia de Pedro, ¿cómo tú le vas a pedir al Eterno que sane a Pedro? Cuando no sabemos, quizás, que por algo que nosotros le hicimos a Pedro, Pedro está triste. Que por algo que le hicimos a Juana, Juana está triste. Entra en su presencia con un corazón quebrantado y humillado. David era un hombre de guerra y de oración. Cuando Saúl le llegaba el espíritu que el Eterno le mandaba para confundirlo, para quitarle la paz, David tocaba el arpa. Y aún Saúl lanzándole flecha, David seguía tocando el arpa. ¿Qué quería decir David? No importa que tú me critiques, no importa que tú me juzgues, no importa que tú me envidies, no importa. Yo voy a seguir adorándole y yo voy a seguir orando por ti, porque yo te amo. Yo te amo y yo voy a seguir orando por ti, porque lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo porque yo quiero. Yo lo estoy haciendo porque yo amo a mi prójimo, porque yo sé que yo me estoy preparando para lo que viene en mi vida y que cuando yo llegue ese momento de las cosas malas que quizás yo voy a hacer en el camino, que yo tenga una puerta abierta delante del Creador, porque yo necesito ser perdonado. Y por eso fue que el Eterno perdonó a David de haber matado a Urías,
de haber fornicado y le dio a su hijo Salomón. Entienda eso. No esté orando por personas que usted ni las ha perdonado. Una de las cosas que yo he experimentado en la oración es que yo estoy orando tranquila y de repente, como sucedió en el Pentecostés, de repente me viene el nombre de alguien a mi mente. Empiezo a orar por esa persona. Le pido al Eterno que si yo le hice algo, si mis acciones, mis actitudes, si algo que yo le hice a esa persona la dañó, la hirió, si esa persona está enferma por una palabra mía, por una oración mía, si esa persona se siente mal por algo que yo le hice, que me perdone y que me permita hacer una oración donde haya rompimiento para su vida y rompimiento para el mío, para yo no volver a cometer el mismo error. Entonces, hagamos la oración un puente de perdón para las personas que hemos herido. Hay personas que dicen, sí, pero es que a mí me hicieron, usted también hizo. Yo siempre digo que todo lo que se siembra se cosecha. Si nosotros sembramos papa, nosotros no podemos esperar que el árbol de papa nos dé piña, porque nosotros estamos recogiendo lo que nosotros estamos sembrando. Que el Padre Eterno nos dé sabiduría y entendimiento para que nuestras oraciones lleguen delante de su presencia, que podamos tener entendimiento para todas las cosas que Él tiene para nosotros y que en medio del camino, en medio de todas las cosas que vivimos, que podamos tener un corazón sano, libre para adorarle, exaltarle y glorificarle. Que nada nos detenga a orar por las demás personas. No todos tenemos el llamado para orar por todas las personas. No todos. Muchas veces nos tomamos ese llamado porque queremos ser más buenos. Pero el que tiene un llamado de intercesor es una persona que es perdonadora, una persona que no es maldiciente, una persona que vive alegre y gozosa, esperando que el Eterno en cualquier momento te diga, deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a orar por fulano, porque así son las cosas. Una de las cosas, para terminar, una de las cosas que a mí me pasó en esta semana, que partió una hermana especial. Yo he tenido muchos hermanos en el camino especial, pero Yorma fue una persona muy especial conmigo. Fue una persona que desde el primer momento creyó lo que el Eterno había puesto en mi vida y me defendía de todas las personas que querían venir a hablar mal de mí. Ella sabía por qué, porque el Eterno a mí me había usado para un milagro en su vida. Y desde ese momento esa mujer era una cosa impresionante. A ella hasta le prohibieron que hablara conmigo y yo era su mentora. Yo era la persona que esa mujer a mí me contaba hasta lo más íntimo de su vida y yo le decía las cosas como eran. Yo le decía, esto está mal, esto no lo hagas así, tienes que preocuparte por esto. Y era una persona que nunca se molestó y yo le hablaba fuerte. Cuando Yorma parte con el Eterno, ella 2 días antes, ella me había escrito que se sentía mal. Y yo le empecé a decir las cosas, le mandé oración, estaba con ella allí, porque la palabra dice que estemos con los que están enfermos, que estemos con los que están alegres, que nos gocemos con aquellos que se están gozando. Y conmigo, el día lunes en la noche, cuando yo no supe nada de ella, que yo le mandé un mensaje y no me respondió, yo me puse a orar, a decirle al Padre, está en tus manos, haz tu voluntad y no la mía, haz la voluntad en la vida de Yorma. Cuando su hijo, a los 5 minutos de Yorma haber partido con el Eterno, el hijo me escribió, 5 minutos. Y me dijo, hermana, hace 5 minutos que mi mamá partió con el Señor. Y yo enseguida me puse a orar. Y lo primero que el Padre puso en mi corazón fue, haz un compromiso conmigo. Yo le dije, Padre, ¿qué compromiso? Haz un compromiso conmigo. Que no vas a abandonar en oración a los hijos de Yorma y a su esposo hasta que ellos se rindan en mi presencia. Y así es. Hice ese compromiso con el Espíritu Divino. Le dije, Espíritu Divino, Ruach Codex,
Si a mí se me olvida un día de orar por Francisco, por Kleiber, por los hijos de Yorma, hazme recordar. No permita que hasta el día que esas personas lleguen a los pies de Yeshua, yo deje de orar. Y bueno, desde el miércoles para acá, de verdad, ha sido eso, orar por la salvación de su familia. Y eso es lo que quiere el Eterno, que nosotros nos dejemos guiar, que nosotros nos dejemos guiar en su amor, en su perdón, en su misericordia. Que el Padre Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti. Deja de estar peleando en tu casa, porque cuando tú peleas en tu casa, tú abres puertas por donde entra el demonio del adulterio, de la fornicación, de la ira, de la rabia, de la contienda. Y la paz se va de tu casa. Y para que la paz regrese a tu casa, tú tienes que estar entendido que tú abriste una puerta de discordia y que al momento de sacar la paz de tu casa, entró la discordia. Y pueden pasar días donde tú vas a estar feliz y tú piensas que todo está bien, pero la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque no has tenido la humildad de decirle a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos: mira, fulano, yo ese día me sentía mal, perdóname si te herí con mis palabras. Y allí usted vuelve a abrir la puerta de la paz. Deje de ser iracundo. Una persona que tenga el Eterno no puede andar peleando, no puede andar en discordia, no puede andar chismeando. Y por eso es que cuando las personas me conocen, piensan que por mi cara, no, yo no estoy pendiente de la vida de nadie, porque ya una vez a mí me pasó. Yo estoy pendiente de orar, porque yo tengo un llamado a orar. Yo tengo un llamado a hacer la voluntad del Eterno, no a hacer la voluntad de los demás. Que el Padre te bendiga y que tengas un bendecido día.